esto a grabar. Sí, Juan, su merced levantó la mano. Bueno, vamos a iniciar con la presentación de hoy. Vamos a revisar, hacer un repaso de lo que es la parte de las senoides, que son las ondas sinusoidales. Esto como complemento de lo que habíamos hablado en la última clase de de las funciones trigonométricas. Entonces espero que hayan podido revisar esa información, que hayan hecho los ejercicios que hicimos ahí, que hayan podido revisar la presentación que les subí en el Classroom, que hayan mirado también, como habíamos quedado, pues otras fuentes que ustedes encontraran en internet. La idea pues era hacer un repaso de esto para que se nos facilitara lo que nosotros hablamos acá, que no fuera tan tedioso, que no fuera tan ladrilludo, sino que hiciéramos el trabajo autónomo para que pues nos surgieran preguntas y hacer estas reuniones un poco más dinámicas, que entre todos pues podamos aportar cosas, que no solamente sea yo el que hable acá, sino que todos tengamos pues alguna experiencia que contar o algo que aportar en el tema de las dudas o algún ejercicio. Entonces, como les dije, vamos a mirar la parte del repaso de las senoides. Entonces les voy a compartir mi pantalla, cualquier duda que vayamos teniendo. Entonces, como siempre, ustedes me la hacen saber y la revisamos. Me confirman, porfa. Me confirman, porfa, si estamos viendo ahí mi pantalla, si me están escuchando bien. Luis Alejandro, gracias. Luis Alberto, José Jairo. Está correcta ahora. Listo, César, gracias, muy amable. Entonces vamos a mirar esto de las senoides. Entonces, hoy vamos a explorar qué es la corriente alterna, cómo se genera, sus características y sus aplicaciones en nuestra vida diaria. Al final de esta presentación deberás tener una comprensión básica de por qué la corriente alterna es crucial para nuestro suministro eléctrico. Entonces, como siempre, todos estos conceptos es más fácil recordarlos si nosotros hacemos una breve repaso de la historia, si asociamos estos conceptos con quienes fueron sus primeros pioneros, con quienes fueron sus creadores o descubridores. Tenemos acá, por ejemplo, a Hans Christian Ørsted, quien en 1820 descubre que una corriente eléctrica puede crear un campo magnético. Esto pues sienta las bases para lo que hoy conocemos como el electromagnetismo. Entonces, como les decía, es bueno que nosotros leamos estas biografías, que nosotros como electricistas nos interesemos no solamente en la parte técnica, sino también miremos hacia atrás, miremos la historia, para que así podamos construir una línea del tiempo y miremos dónde estamos actualmente. Entonces miramos hacia atrás, miramos dónde estamos ahorita, para poder proyectarnos hacia el futuro, hacia dónde vamos. Entonces, por eso a mí siempre me ha gustado este tema de revisar la historia. Faraday para nosotros pues siempre ha sido el ícono, uno de los íconos, porque pues él fue el que descubrió que el campo magnético variable puede inducir una corriente eléctrica. Entonces él fue el que inventó el primer generador eléctrico, el más básico, el más fundamental. Entonces por eso siempre ha sido alguien icónico para nosotros como electricistas. Por supuesto, no podíamos dejar atrás a Maxwell. Él formuló cuatro ecuaciones que describen la naturaleza de los campos eléctricos y magnéticos y su relación con las corrientes eléctricas. Estas ecuaciones predecían la existencia de ondas electromagnéticas, de las cuales la luz es un ejemplo. Entonces ustedes ven acá en la primera foto cuatro ecuaciones. Son muy fáciles de recordar
porque las primeras dos las formuló Gauss. Una es del campo magnético, del campo eléctrico, la otra hace referencia al campo magnético, lo que nosotros ya estudiamos de los capacitores y las bobinas respectivamente. La tercera es la ley de Ampère, la ley de corriente de Ampère. Y la última, la ley de Faraday, la ley de inducción de Faraday. Con estas cuatro ecuaciones se sustenta toda la teoría eléctrica, toda la teoría del electromagnetismo, toda la teoría en lo que está sustentado la parte de las comunicaciones, el estudio del espectro electromagnético está basado en estas ecuaciones. Entonces, si tienen la oportunidad de revisar más allá de lo que estamos viendo acá, de pronto en videos, hay mucho contenido en YouTube, en Google acerca de Maxwell. Entonces es muy importante eh, que nosotros conozcamos estos descubrimientos que hizo este señor. Eh, Tenemos a Nikola Tesla. Él fue ingeniero inventor serbio-americano. A él le debemos toda la teoría, la cual vamos a tratar en este curso, que es de la corriente alterna. Tesla realiza importantes avances en el desarrollo de la corriente alterna, por supuesto. Sus inventos incluyen el motor de inducción y el transformador. Permiten la transmisión eficiente de electricidad a largas distancias. Entonces podemos resumir que el gran aporte de Tesla fue el descubrimiento de la corriente alterna, que nos ha servido para transmitir a largas distancias la energía, minimizando las pérdidas. Ese fue uno de los aportes que hizo Tesla. Por supuesto, él también hizo aportes en otros campos, como en el tema de las comunicaciones. Él era un visionario. Pues acá nos compete más el descubrimiento de la corriente alterna. Tesla hizo unas patentes y unas demostraciones. Él patentó su motor de inducción en 1888 y realizó demostraciones públicas para mostrar la seguridad y eficiencia de la corriente alterna. Entonces lo que él hizo fue trabajar con Edison. Edison pues también era un ingeniero estadounidense dedicado a esto de la generación de energía eléctrica. Los primeros motores que diseñó Edison eran de corriente directa. Lo que hizo Tesla pues fue trabajar con esos motores, con esos generadores, mejorarlos y demostrar que funcionaba mejor la energía alterna. Entonces es importante que lo tengamos en mente porque por supuesto es lo que vamos a tratar en el resto del curso. Siempre ha sido conocido el tema de la guerra de las corrientes, la rivalidad que hubo por temas económicos entre Edison y Tesla, ya que Edison pues era más empresario que inventor, estaba más enfocado en la parte del emprendimiento, en la parte de la parte económica. Tesla sí era netamente pues un inventor, un ingeniero, entonces no le interesaba mucho el tema de la economía, del dinero. Y Edison pues era bastante sagaz en esta parte de la empresa, todo lo relacionado con los temas empresariales. Él, por supuesto, pues hizo una campaña para desacreditar a los generadores de Tesla, porque no le convenía que alguien mejorara lo que él había hecho, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad también de ver esto, la guerra de las corrientes, hay mucho contenido ahí en internet. Acá haciendo algún episodio que tuvieran estos dos personajes en la guerra de las corrientes, Edison lleva a cabo una campaña para desacreditar a la corriente alterna, incluyendo demostraciones públicas donde electrocuta animales para mostrar sus peligros. Entonces ahí hay unos videos donde se muestra que él llevó a una elefanta, la sometió a una tensión muy grande, pues obviamente le hizo pasar una corriente
y falleció el animal para desacreditar a Tesla, diciendo que gracias a ese generador era que estaban muriendo estos animales. También eso fue la base para la construcción de la silla eléctrica. Entonces, este señor Edison pues era un personaje bastante, eh, ¿cómo decirlo? Bastante de dudosa, de dudosa personalidad, de una personalidad un poco malévola. Cuesti- Entonces, Cuestionable, sí, profe, cuestionable, cuestionable. sí señor, cuestionable. Entonces sus métodos eran bastante cuestionables. eh, y pues hoy en día también podemos analizar eso, ¿no? Nos han querido vender mucho la idea de las energías limpias. Nos han querido vender la energía limpia como algo bueno. Por ejemplo, en la fábrica que tiene Elon Musk de Tesla, pues también se han encontrado cosas como por ejemplo el tema de las baterías, donde estas baterías las venden como algo bueno, que pues un carro eléctrico 0% de emisiones, pero va uno a ver y utilizan también muchas energías fósiles para hacer la construcción de estos vehículos, en la parte de las llantas, de las baterías, de los componentes del motor, muchas cosas todavía están utilizando em, los hidrocarburos. Entonces, también no hay que creer todo lo que nos están diciendo que es energía total 100% limpia, sino que hay que cuestionarnos, hay que leer eh, todos estos artículos relacionados con esto, también con el tema de la transición energética, no solamente acá en Colombia, sino a nivel mundial. Pues para no tragar entero, ¿no? Entonces, por eso a mí siempre me ha parecido importante el tema de revisar la historia, porque pues el que conoce su historia eh, sabe para dónde van. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Em, listo. Acá nos muestra también la exposición que hizo Tesla asociado con Westinghouse. Usaron una tecnología para iluminar en una feria y para demostrar que la corriente alterna no era peligrosa, ni mucho menos, sino que al contrario era pues muy eficiente y va a ser pues a futuro la forma de transmitir la energía. Y pues como hoy lo estamos viendo, todavía la estamos utilizando y por eso pues es importante conocer de dónde viene. Las primeras plantas de energía alterna, la primera fue en las cataratas del Niágara en 1895 y pues se utilizaron los generadores de Tesla. Entonces esto se fue expandiendo en todos los Estados Unidos, obviamente también en todo el mundo. Estados Unidos siempre ha sido pues no solamente en el tema de la electricidad, sino en toda la tecnología, un país muy competitivo. Pues compite con grandes potencias asiáticas, grandes potencias europeas. Entonces la red de corriente alterna se expande rápidamente en los Estados Unidos y el mundo, permitiendo la electrificación de ciudades y áreas rurales. Entonces acá ya de a poco vamos a empezar la parte técnica, mirar cómo es que funciona la corriente alterna. Entonces, una de las ventajas de la corriente alterna es la capacidad de transformar tensiones mediante los transformadores, permitiendo la transformación eficiente de electricidad a largas distancias con menores pérdidas de energía. Entonces ya vamos a ver cuáles son esas pérdidas de energía. La corriente alterna es la forma más común de electricidad utilizada en hogares y negocios. Entonces no solamente en la parte residencial, sino en la parte industrial, en la parte pública, todo funciona con corriente alterna. En Colombia, la tensión típica de generación eléctrica varía dependiendo la central generadora, pero generalmente se encuentra en el rango de 11 kilovoltios a 24 kilovoltios. Estas tensiones son luego elevadas a niveles más altos, como 110.000 voltios o 230.000 voltios, o incluso 500.000 voltios, para su transmisión a larga distancia a través de la red de transmisión eléctrica del país. Entonces acá en el país tenemos varias generadoras, como por ejemplo la de San Carlos, una de las más grandes, junto con
central térmica de Termopaipa o la que entró hace poco en funcionamiento, que es la central de Hidroituango. También, por supuesto, tenemos en La Guajira unos parques solares y unos parques eólicos. Entonces, esta diversificación viene al caso porque para el 2050 a nivel mundial tiene que haber una transición energética donde se trata de minimizar todo el efecto de los hidrocarburos, todas tratar de eliminar todas las energías no renovables. Por supuesto, pues esta transición, como estábamos revisando anteriormente, pues tiene sus aristas políticas, económicas, intereses de un lado, intereses del otro. Entonces, hay que tener cuidado con este tema. Por ejemplo, este año pues hemos tenido alguna dificultad nosotros acá en el país con el tema de la generación hidráulica, ya que pues estamos en el fenómeno del niño. Entonces pues se ha querido em, tratar de generar con otras fuentes de energía, pero pues al estar Colombia tan acostumbrado a la parte hidráulica, pues es un paso difícil de superar, o sea, es difícil de hacer esa transición. El 70% de la generación acá en Colombia es hidráulica, entonces quitar ese 70% pues no va a ser tarea fácil. Y por lo que decimos, por los intereses políticos, no solamente por la parte climática. La corriente alterna, pues es la forma más común de electricidad utilizada en hogares y negocios. Entonces acá tenemos una serie de motores con sus respectivos controles. Todos estos motores pues eh, funcionan en corriente alterna la mayoría. Por supuesto pues hay motores de corriente directa también, pero la mayoría para el tema de fuerza, para el tema de potencia, son de corriente alterna. Entonces es importante saber cómo funciona esto, cómo es el principio de funcionamiento y cómo es la parte también de la seguridad, cómo es la parte del control. Entonces esto pues abarca mucho conocimiento, muchas cosas que por supuesto no, esto no lo va a manejar una sola persona, ¿no? Entonces esto siempre va a haber equipos de personas, cada uno en su especialidad. En la parte de nosotros de la casa, también, pues, la mayoría de los elementos que ustedes ven acá funcionan con corriente alterna. La nevera, la lavadora, el microondas, el extractor, la aspiradora, los elementos más pequeños como la plancha, la licuadora, todo esto funciona con corriente alterna. La parte también de la iluminación funciona con corriente alterna. Entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos ese principio de funcionamiento. También las herramientas pequeñas como los taladros, los destornilladores, las pulidoras, todo esto funciona con corriente alterna. Acá analizando un poco en detalle cómo es que se genera la electricidad, cómo es que hacemos la transmisión, cómo es que hacemos la transformación, la distribución. Entonces tenemos esta imagen, una imagen muy elocuente, una imagen muy diciente porque pues están todas las etapas de, mm, de, mm, del transporte de la energía. Entonces acá tenemos una central, intuimos que es una central térmica porque pues acá tiene una chimenea, pues es lo de menos. Lo importante es entender acá estos principios de funcionamiento y mirar cuáles son los niveles de tensión más típicos. Entonces cuando nosotros estamos generando, generalmente lo hacemos a una tensión de 22.000 voltios. Eso es lo que usualmente se genera. Em, Luego se hace una transformación. Acá tenemos una pequeña etapa. Más adelante vamos a ver cómo funciona el transformador. Pero cuando vimos la parte de la inductancia, pues ya tenemos más o menos una idea con el tema del campo magnético, de la autoinductancia, del tema de la variación del campo magnético. Eso es lo que está sucediendo en un transformador, bien sea de estas dimensiones, bien sea uno más pequeño, el que tenemos por ejemplo allá en el poste, pero es el mismo principio de funcionamiento con el tema de
el campo magnético. Por eso también es importante que repasemos esos conceptos para entender cómo es que está funcionando la corriente alterna. Un transformador, por ejemplo, no podría funcionar con corriente directa, porque no estaría haciendo absolutamente nada. Solamente funciona con la corriente alterna. Listo. Esta etapa de la transmisión, nosotros manejamos este tipo de tensiones de 115 kilovoltios, de 230.000 voltios, 400 kilovoltios, es lo más típico. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros al subir el nivel de tensión vamos a disminuir la corriente. Ustedes saben que el concepto de corriente es el movimiento de electrones. Si nosotros disminuimos ese movimiento de electrones, vamos a disminuir la fricción que hay entre el electrón dentro del conductor y se va a generar menos calor. Entonces, por eso es que Tesla fue el que descubrió eso. Dijo, no, yo subo la tensión a lo que yo más pueda para disminuir la corriente. Ese efecto de la corriente se llama efecto Joule, el calentamiento del cable. Sí, José Jairo. Eso también es se tiene pérdida por distancia, también disminuye la pérdida por distancia para el trabajo efectivo de los transformadores. Exactamente, también Y, esto se y en las llama casas, ajá, la regulación de la tensión, ¿no? sí, regulación. Ujú. Entonces, cuando la distancia es muy grande, entonces, por el efecto resistivo del cable, por el efecto capacitivo y por el efecto inductivo, por el efecto Joule también. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es una sumatoria de pérdidas. No es solo una cosa, no es solo la distancia, no es solo la corriente, sino también la capacitancia. Entonces, por eso revisamos el tema de la capacitancia, porque también, como habíamos visto, se van a almacenar acá energía en forma de campo magnético y en forma de campo eléctrico. Obviamente no queremos que se almacene nada acá, em, porque pues si se almacena en la línea, obviamente va a llegar menos energía donde yo quiero que llegue, que es en la parte ya de utilizar la energía, ya sea en baja tensión o en media tensión. Entonces, es importante tener en cuenta esta parte. Por supuesto, esta parte de la distribución, pues de la transmisión, perdón, pues también tiene toda una tecnología. Hay gente específicamente dedicada a esta parte, no solamente en la parte técnica, sino también en la parte comercial. Es decir, algunas empresas se dedican a la parte de la generación, otra a la parte de la distribución, de la transmisión, perdón, otro a la parte de la distribución. Entonces cada quien juega su rol, cumple con sus tareas. Esta parte de la generación, pues también ya tiene mucho que ver con la parte de la economía, porque esto pues se ofrece en bolsa y va variando de acuerdo pues a todos los parámetros económicos que hay en el país. Entonces también tiene mucho que ver con eso. Bueno, algo importante acá, ya que estamos hablando de la parte económica, cuando usted quiere vender su producto, usted como dueño acá de la central, usted quiere vender su producto, ¿qué le convendría? ¿Vender mucho o vender poco? Vender mucho. Pues si estoy generando energía, pues la vendo. Sí, 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 claro. Vamos a hacer una analogía con otro negocio. Si usted está vendiendo pan y usted está haciendo acá pan, una panadería, ¿qué le conviene? ¿Vender mucho pan o vender poco pan? Pues yo diría que mucho. Vender mucho, ¿cierto? Listo. Ahora volvamos al tema de la energía eléctrica. ¿Nos conviene vender mucha energía? Pues ¿Usted como dueño de su central? supongo que sí, porque ellos están invirtiendo en toda la planta, bla, 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 y necesitan recuperar esa plata, diría yo. Si hay demanda, se vende mucho. Y creo que siempre va a haber demanda porque pues las fábricas, el consumo de vivienda, el consumo de todo lo que se necesita la energía para mover equipos y máquinas,
Sí, José Jairo. Todo depende de la oferta. Lo que pasa es que depende de la capacidad que tenga la empresa para generar energía, de eso va a depender la energía que ella vaya a vender. Porque no puedes sobresaturar la producción porque le genera falla y deficiencia en el servicio. Listo, José Jairo, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? De pronto puede especular también con la venta para que así al vender menos pueda tener más utilidad al subir el valor del vatio, del kilovatio. Listo, Luis Alberto, gracias. ¿Alguien más? Sí, pues de todos modos la idea de un negocio es vender. Entonces la idea es vender mucho. Listo, Eliezer, gracias. Entonces vamos a mirar esa parte. Entonces, como nos decía ahí José Jairo, va por ese lado la idea. Si yo tengo una panadería, pues obviamente me conviene más vender muchísimo pan, pero acá la cosa se complica un poquito porque si crece acá mucho la demanda, entonces sí, como empresa, pues me conviene porque en un momento pues yo estoy vendiendo muchos kilovatios, entonces me va a entrar más dinero, porque yo da oferta en bolsa, entonces estoy vendiendo mucho y bien, pero al vender mucho, em, se me empieza a saturar la línea. Entonces esto em, se me empieza a sobrecargar, tengo que cambiarle, tengo que aumentar los mantenimientos, tengo que mirar, cambiar el transformador más a menudo, tengo que invertir más en la parte de la generación, en la parte de la transmisión. Entonces, en sumas y restas no va a ser tan rentable, que siempre han hecho históricamente, no solamente acá en Colombia, sino a nivel mundial. Ellos tratan siempre de mantener siempre un número equilibrado, decir, no, tanta oferta tanto, tanta demanda, para que no, para que no se me saturen las líneas. Entonces hacen una coordinación ahí con las termoeléctricas, porque la termoeléctrica, ese es otro tema. La termoeléctrica siempre tiene que estar prendida. Vamos a suponer que es un año lluvioso que está al 100% generando la hidroeléctrica, entonces no necesitaría yo de la térmica. En, en teoría yo la podría dejar apagada, pero ¿qué pasa? Yo tengo que tener un respaldo de confiabilidad, que si en algún momento yo fallo como hidroeléctrica, tiene que entrar la termoeléctrica, pero inmediatamente. Yo no me puedo esperar 12, 13, 14, 15 horas que se demora esa planta en funcionar, en arrancar a producir energía. Yo no puedo dejar 15 horas a mi cliente sin abastecimiento. Entonces tengo que dejarla ahí con el fogón bajito. Ese fogón bajito pues va a generar, va a gastar, va a contaminar, porque todos sabemos que una termoeléctrica, la que tenemos acá en Termopaipa, pues es de carbón, eso genera y pues tiene pérdida. Entonces hay una coordinación y dice, bueno, si estoy generando, entonces déjeme a mí también vender un poco para que esta energía no se desperdicie. Entonces es como una coordinación ahí, no solamente en la parte de yo quiero vender y vender y vender como empresa, sino tiene que haber una regulación, esto también una regulación del Ministerio de Minas y Energía que se encarga de todo esto, de supervisar toda esta generación. ¿Para qué? Para que sea amigable no solamente en lo económico, sino también en lo ambiental. Entonces, para concluir, no es vender y vender, sino saber vender y saber producir y hacerlo lo más amigablemente posible. Sí, José Jairo. El principal problema, como la energía es algo que no se puede acumular, no se puede concentrar, no se puede guardar, sino que tiene que ser utilizada de manera inmediata, es por eso que se presenta ese problema. Si fuera algo que se pudiera guardar como el agua, ahí sí se pudiera generar y guardar para otros periodos. Pero como es algo que es consumible enseguida, Exactamente, sí. Lo que hablábamos la vez pasada de la hidroeléctrica, que pues si tengo mucha agua, yo no voy a empezar a generar electricidad y tratar de almacenarla en baterías porque sería algo absurdo. ¿Yo qué hago? Hago la represa, la tengo ahí a su capacidad nominal, ya si se desborda, pues me toca abrir la compuerta, ya sería energía perdida, pero lo ideal es siempre
Cuando yo voy a generar, gastar de una vez y evitar el tema del almacenamiento. Entonces, bueno, acerca de esto hay toda una teoría también de la parte económica. Hay unos software diseñados para esto, para mirar y regular el tema también del precio. Entonces, eso también ustedes lo pueden encontrar en los libros de electricidad, de transmisión, para los que les interese la parte de la economía. Siempre pues hemos, acá en el curso, como es tan poquito tiempo, siempre abrir el panorama para que todas las personas pues tengan, elijan su parte. Entonces, los que les gusta la parte de la generación, de la transmisión, también hay toda una teoría de cómo van los cables dispuestos, las distancias, el tema también del cálculo mecánico, porque esto obviamente no tiene solamente un componente eléctrico, sino también hay gente acá que hace los cálculos mecánicos de cuánto va a pesar esta torre, los contrapesos, el tema de los materiales, de acuerdo también a la geografía, de acuerdo también a los niveles de tensión. Entonces, todo esto es muy amplio. Entonces, la idea es que nosotros tengamos los principios básicos para poder seguir explorando en lo que cada uno de nosotros nos guste más. Listo, entonces acá, cuando sucede la parte de la transmisión, que podemos hablar de cientos de kilómetros, pues tenemos que bajarla nuevamente. Entonces esta etapa se llama la etapa de distribución en media tensión. Entonces tenemos acá algunos valores típicos de distribución de 13.8 kilovoltios, 23.000 voltios, 34.5 kilovoltios y 69 kilovoltios. Entonces esto también va a depender de, de la geografía. Es decir, acá en Bogotá, por ejemplo, estos niveles son diferentes. Acá usamos el 11.400, diferente a otras regiones del país que utilizan el de 3.800, 13.800, perdón. ¿Por qué? Por el tema de la altura, por el tema ya de la calidad del aire, porque el aire se utiliza como aislante, como material aislante, entonces tiene que cumplir unos protocolos de distancia, entonces tiene que variar ese nivel de tensión. Entonces, cuando se hace la distribución en 13.800 voltios, la última etapa sería la parte de distribución en baja tensión, niveles de tensión de 480 voltios, ya para la parte industrial de los sistemas trifásicos industriales, y los niveles ya más bajos, sistemas trifásicos residenciales, de 220 voltios, 127 voltios o de 208 y 120 voltios. Entonces, es importante que tengamos en la cabeza cómo es este tema de la distribución, de la transmisión, de la generación, para tener pues más o menos claro de qué se trata esto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de lo que hablamos acá? De esta diapositiva. ¿Algo más que aportar? ¿Alguna vivencia? ¿Alguna anécdota? Al fin entonces, ¿se debe generar para vender o no se debe generar? A pesar de los costos de distribución. Lo ideal ahorita, por ejemplo, en el fenómeno del niño en que se encuentra el país, lo ideal sería no generar absolutamente nada. Uno como hidroeléctrica, yo que fuera el dueño y dijera, no, que es que quiero vender porque es que es mi negocio, no, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo que regular, tengo que tasar, tengo que racionar el agua. No me puedo poner como loco a generar y tratar de almacenarlo o venderlo a quien sea. Por ejemplo, en marzo le suspendimos la venta a Ecuador. Colombia le vende energía eléctrica a Ecuador, tocó decirles no le podemos vender porque no tenemos. En este momento lo ideal sería no consumir. Tratar de racionar el agua y racionar el consumo de energía eléctrica. De acuerdo, de acuerdo. Listo, César. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta, sugerencia? Profe, la energía nuclear. La energía nuclear,
Acá en Colombia pues no tenemos ese tipo de producción de energía. En algunos países europeos sí, por ejemplo en Francia son eh, el fuerte de ellos es ese, junto con la eólica y la solar, pero es lo mismo, porque al fin y al cabo es una energía no renovable. Acá en la central térmica estamos quemando gas y estamos quemando carbón. Allá en la nuclear están es gastando ¿qué? Uranio, pero es lo mismo porque el uranio no es renovable. Usted ya le desbarata ya el núcleo de eso, genera su energía y ya hasta ahí llegó. No la puede renovar. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, William. Sí, más o menos claro. Pero, profe, o sea que no deberíamos entonces trabajar las energías renovables como lo está planteando ahorita el gobierno. Sí, claro, y la idea es esa. La idea es que de aquí al 2050 tenemos un plazo no solamente acá en Colombia, sino a nivel mundial, de que por lo menos el 90%, el 80% de la generación sea de energías renovables. ¿Cuáles son las renovables? La eólica, la del sol. La térmica, Listo, listo. profe. No, la térmica no es renovable, porque estamos quemando carbón, estamos quemando gas y estamos quemando uranio. Bueno, digo la que viene de la tierra, Sí, sí, o sí, yo sea, sé. Sí, esa se llama la... Se me va ahorita el nombre. Sí, Profe, creo que es energía geotérmica, la si no estoy geotérmica. mal. Es diferente a la térmica. Sí, gracias, Carlos Arturo. correcto, la La geotérmica. geotérmica. Geotérmica, pero no la confundamos con la térmica. Geotérmica, sí. Hay otras, por Profe, ejemplo, que son unos motores que hay en el mar. Entonces, con el movimiento de las olas se genera electricidad. Pero volvemos al mismo tema. ¿Eso cuánto dura ya? ¿Qué impacto ambiental tiene? ¿Cuál es el daño que le está haciendo a la gente que vive de pronto de la pesca, a la misma, al coral, a la fauna, a la flora, todo eso? Entra ahí a jugar un papel importante, como por ejemplo lo que pasó acá en la construcción de Hidroituango, que eso se construyó allá sobre el río Cauca, donde habían unas fosas comunes, la gente pues quería hacer allá sacar esos cuerpos y no permitieron eso, hicieron allá lo que quisieron y pues nadie dijo nada, en pro del progreso del país, en pro del bien de todos, pero pues pasan por encima también de muchas cosas. Entonces hay que tener en cuenta todo eso, no solamente lo técnico, sino también pues lo político, lo económico, lo ambiental, todo es importante. sí, ¿Algo profe, más de que hecho, ahí añadir? como profe, como para complementar, también digamos, no es solamente instalar un panel fotovoltaico o hacer de pronto un parque solar, porque digamos, yo podría utilizar el desierto del Sahara para hacer mi parque solar, ¿sí? Y ahí aprovechar la energía del sol, pero ¿qué pasa? Pasa lo mismo que pasa, por ejemplo, con las hidroeléctricas, con las termoeléctricas. La afectación ambiental pues también va a cambiar, porque entonces ya no va a ser un clima seco, sino puede ser un clima húmedo. Si me hago entender, entonces tampoco es, digamos, hacer eh, X kilómetros en paneles solares, porque pues primero para hacer un mantenimiento también va a ser muy costoso. Eh, el cambio, digamos, como el microclima de la zona, pues también va a cambiar, pasa pues como en la hidroeléctrica, pues también, a pesar de que yo tenga una presa, pues me va a cambiar a mí todo lo que es la fauna, la flora, por donde está la hidroeléctrica, por donde está la termoeléctrica, a pesar de que dicen que la energía nuclear es limpia, también hay que recordar que los reactores se enfrían es con agua y pues que esa agua ya queda pues radioactiva, entonces no se puede volver a utilizar. Sí, entonces también es todo eso, lo de las baterías, los materiales para los paneles, la biomasa también, pues es quemar gases,
calentar agua. Entonces, digamos que una energía 100% renovable y amigable con el medio ambiente, pues digamos que no podría ser así, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta pues en el momento pues, de pensar en todos los tipos de energía, ¿no? De hecho, pues simplemente con que el ser humano, pues va a sonar de pronto muy odioso, pues exista. Todos sabemos que no podemos renovar el medio ambiente al 100%, ¿no? Sí, señor. Ya que su merced tocó el tema de la biomasa, acá, por ejemplo, se me había pasado ese ejemplo. La biomasa, por ejemplo, acá en Colombia, los ingenios azucareros, ellos con toda esa caña que les sobra de la producción de azúcar, ellos cogen esa caña y la queman y generan energía eléctrica con eso. ¿Qué pasa con esa quema de esa caña? Profesor, lo que pasa es que esas son las tolvas. Las tolvas son unos, ¿cómo decir? Son motores que generan energía a base de agua caliente y se generan, como en las empresas, las grandes empresas, las calderas. Las Sí, señor. calderas, Sí, o sea, el principio de eso, funcionamiento ocurre igual que que el gas o el carbón. Generan ahí sí, vapor pero yo me refiero es al impacto ambiental que están haciendo ellos. Entonces, sí, en algunos países, esas industrias hacen lo mismo, pero ellos pagan un impuesto al carbón. Acá en Colombia, ese impuesto no existe. Entonces, ¿qué pasa? Ellos sí están contaminando. Además de eso, ellos generan esa electricidad. Es autosuficiente su empresa, es autosuficiente su fábrica. Les sobra energía y la venden a la red eléctrica. Ese es otro tema. Si a usted le sobra energía, usted la puede insertar a la red eléctrica. Entonces usted ya se está ahorrando pagar el consumo de energía a una empresa, a una distribuidora, está generando sus propios recursos, además de eso vende, contamina y nadie le dice feo. Es Entonces, que, es obviamente, que, pues sería chévere, ¿no? Tener una industria de estas, ¿no? lo que se está viviendo ahora, el boom de hoy en día es los paneles solares. No hay necesidad de que tengas una batería para que tú puedas generar la energía, porque el mismo panel genera la corriente y la transforma por medio de unos transformadores. Mm, Y veo que lo que sí afecta en el medio ambiente es porque talan los bosques en, ¿cómo decir? Aquí en Sabana Larga hicieron el Parque Bolívar, 10.000, ciento y pico de hectáreas para hacer un bosque, un parque de eso de energía solar, donde se generan 35 kiloamperios y lo transforman en 110.000 voltios kiloamperios. Aquí en Sabana Larga, Atlanta. Acá en La Guajira, profe, acá en La Guajira están unos parques muy grandes. Sí, señor. Sufrimos de energía, no tenemos energía. Y vamos a poner como Uribia, Manaure, están los parques más grandes y sufren tanto de la energía que les toca comprar, llevar motores, llevar cuestiones hasta allá. Y no tenemos energía. Maicao no sufre de energía. El norte sufre de energía y tienen todos los parques eólicos y ellos venden esa energía para las islas, para otros lados, menos acá en La Guajira. Juan, lo que pasa es que eso es un negocio que tiene el gobierno con eso. Isagen crea esos parques, pero es para generar, es para el bolsillo de ellos, porque prácticamente no le dan un beneficio, como decía, a la ciudad donde ellos crean las, ¿cómo se llama? Las plantas es, ya los parques es, porque si fuera así, ellos tienen que donar de esa energía que ellos generan, tienen que dar tan siquiera un 30% y no es así, porque mira que tú lo estás viviendo allá en Uribe,
y prácticamente ellos lo que hacen es generar para poder vender esa energía. Tú sabes que aquí en la costa atlántica, en la costa caribe, el sol es más fuerte. Esa que vienen aquí a hacer los parques solares, eso aquí, pero es para generar esa energía, pero es para transportarla, como decir, para otras ciudades aquí en Colombia. Claro, Ya. ellos le venden como acá le venden a todas las islas estas que están por acá, le venden energía, como Haití, a todas esas islas que están por acá cerca, le venden la energía. Entonces nosotros acá, vamos a poner, como dice el presidente ahora, dice, cada gobernador y cada alcalde que consiga 15 hectáreas para hacerle un parque para que, pues como el de acá de Maicao ni siquiera se ha presentado, y entonces vamos a tener energía y ahora este aire va a pasar, bueno, pasó a manos del gobierno porque ellos mismos dijeron, no tenemos la plata y la capacidad para nosotros invertir. El gobierno pasado le dio una cantidad de plata y aquí estamos nosotros en la costa sin energía. Toda la energía en la costa es pésima. Sí, no solamente el tema de la energía eléctrica, sino de todos los servicios, ¿no? El ¿No has agua, el visto, gas, los no acueductos. no vieron la noticia que los Char querían ponerle a todas las casas que tuvieran paneles solares en su casa, la energía renovable, querían ponerle un impuesto a cada casa que estén generando energía para su propia energía? Querían ponerle un impuesto y eso es lo que Petro dijo que no, porque le iban a cobrar un impuesto a esas casas si ellos querían generar su propia energía. Sí, claro, porque va en contravía de todas las políticas ambientales, ¿no? Porque, por ejemplo, acá es lo contrario. Si usted tiene un carro eléctrico, usted no paga ciertos impuestos. Entonces, sería ilógico que si usted tiene usted está generando su propia energía, ¿cómo le van a cobrar un impuesto, no? Pero para que nos demos cuenta que esto es un tema, pues bastante donde incluye la parte política, la parte del poder, la parte de la corrupción, toda esta cosa. Y no es nuevo, ¿no? Porque si nos remitimos a lo que estábamos hablando ahorita de Edison y todo esto, esto siempre ha sido pues un motivo de discusión. También pasó lo mismo con el tema de los transistores, cuando se inventó el transistor, entonces esto siempre ha sido lo mismo. Entonces por eso también es importante que miremos el tema de la historia, miremos ahorita el presente, el contexto acá en Colombia, a nivel mundial y para dónde vamos. Listo, ya vamos a terminar acá con el tiempo, ya caducó el tiempo, entonces ya ahorita les envío el nuevo link y nos vemos a las 9:10. Nos tomamos 12 minuticos de descanso y seguimos charlando de esto. Ok, gracias. Listo, John Jairo, gracias Profe, Juan por una la... pues, Listo, vamos a continuar. Voy a compartirles nuevamente la presentación. Vamos a ver la última parte y ya para irnos a descansar. Me confirman por favor si están viendo ahí mi presentación y si me escuchan bien. Bueno, vamos a ver esta última parte. Me confirman por favor si estamos viendo mi presentación, si me están escuchando bien. Sí, señor, sí se está viendo. Sí, Listo, profe, se está gracias. viendo. John Jairo, gracias. Listo, miremos a ver. Bueno, entonces esta parte de la generación, de la distribución de baja tensión, media tensión, pues tiene cada uno sus especialidades, su parte técnica, su parte política, económica. Entonces, eh, esto pues tiene mucha tela de dónde cortar. Entonces, para seguir uno investigando, esto lo anima a uno para mirar no solamente lo que decimos siempre, solo la parte técnica, mirar cómo es que yo uno el cable, cómo es que hago la conexión, sino ir un poquito más allá, abrir un poquito más la mente y notar que pues la electricidad es muchísimo más amplia, ¿no? Esa es la idea de estos cursos. Listo, entonces continuamos acá ya volviendo a la parte de lo que habíamos hecho, el repaso de trigonometría, ya ponerlo más en el contexto de la electricidad, haciendo un breve repaso.
de lo que es pues una senoide. Esto va a ser importante entenderlo porque pues es la base fundamental de la corriente alterna. Entonces pues ya hoy hablamos em, cuáles son las bondades de la corriente alterna y ahora pues nos incumbe también entenderla desde un punto de vista ya más técnico, ¿no? Entonces espero que pues hayan hecho la tarea de revisar la diapositiva de trigonometría, que hayan pues revisado sus apuntes, sus libros, el material que hayan encontrado en internet, pues para que esto sea un poquito menos ladrillo y que sea más ameno de entenderlo. Entonces, ¿qué vamos a entender por una senoide? Una senoide simplemente es una variación de la tensión o de la corriente en función del tiempo. Acá también la podemos ver en función de omega. Omega, pues es la frecuencia angular, lo que vimos la vez pasada. Entonces acá la vamos a revisar en función del tiempo. Entonces vemos que la tensión en este caso va a tener un valor máximo y va a tener un valor mínimo. Entonces, en este caso va a arrancar en cero, es simplemente una referencia. Empieza su crecimiento, llega a un valor máximo, empieza a decrecer, llega a un punto cero nuevamente, pasa por una región negativa, empieza a crecer nuevamente, pasa a cero y así sucesivamente. Entonces, esto es un evento cíclico, esto es un evento periódico, esto lo va a hacer pues mientras nosotros tengamos conectado el motor o la lámpara o la licuadora, lo que sea. Esto es lo que está sucediendo allá con la tensión, va variando en el tiempo. Como lo hace tan rápido, pues nosotros no notamos esa variación. Siempre nosotros cuando hacemos una medición, si usted va y mide ya con su eh, amperímetro, con su voltímetro, que eso pues lo hablamos en la primera parte del curso, en el curso anterior, la utilización del ómetro, del amperímetro, del voltímetro. Lo que usted está midiendo es no estos cambios en el tiempo, sino el instrumento de medida le da un valor promedio. Entonces más adelante ya vamos a entrar más en detalle en las mediciones. Lo que queremos entender hoy es de qué se trata esta parte de qué está compuesto estas senoides, de qué están hechas. Entonces, una senoide es esta que ustedes ven acá, esta primera ecuación o fórmula. La fórmula de qué va a constar es una tensión en función del tiempo. Vea. Va a tener una tensión máxima, que es esta parte de acá, vea, el valor máximo que alcanza. Va a ser positivo o va a ser negativo, ¿no? Va a alcanzar hacia arriba o hacia abajo. Valores hacia arriba o hacia abajo, ¿ve? Hacia arriba, tensión máxima, y hacia abajo, la tensión máxima. A eso es lo que se refiere acá en esta ecuación. ¿El seno qué es? El seno es la forma de esa onda, porque todos sabemos que hay formas cuadradas, hay formas triangulares, hay formas dientes de sierra, entonces hay diferentes formas. Esta es la más fácil, porque es una función sinusoidal. Esas anteriormente nombradas se utilizan más en el tema de las comunicaciones, en el tema de la automatización, en el tema de la robótica. Acá estamos viendo la más fácil, que es la onda sinusoidal. Esta omega o esta W lo que nos quiere decir es la velocidad angular. Velocidad angular. Y se mide en radianes por segundo. Como la velocidad lineal, por ejemplo, de un carro, se mide en metros por segundo. Acá medimos en radianes por segundo, pero es una velocidad angular. O frecuencia angular, en el contexto de la electricidad. Frecuencia angular o velocidad angular. En el contexto de nosotros la vamos a entender más como frecuencia angular. Lo que pasa es que esta ecuación también se utiliza mucho en la parte del movimiento armónico simple, por ejemplo, de un péndulo, por ejemplo, en el movimiento de un resorte. Se utiliza también en esos contextos. Entonces esto es una fórmula general no solo de la parte eléctrica, sino también de la física.
muchas veces cuando, por ejemplo, un ingeniero mecánico está haciendo el diseño de un amortiguador de un carro, lo hace desde el punto de vista eléctrico, hace un modelo eléctrico y funciona porque es la misma ecuación. Entonces, por eso es tan importante que más o menos pues sepamos de por lo menos de la existencia, que no nos limitemos tanto, pues algunos no tienen en su diario vivir pues que utilizar tanto esto, pero también es bueno utilizarlo. La información está para todos. Uno a veces es el que se limita y el que no tiene de pronto el tiempo para ir más allá. Pero pues aquellos que tengan la oportunidad, la información ahí está a la mano. No es como antes que pues era difícil ir a resolver una duda. Ahorita tenemos pues muchas herramientas para que nosotros de manera autónoma revisemos este tipo de cosas, que pues a la larga no es que sean tan difíciles. Listo, entonces ya entendiendo cuáles son las componentes de esta ecuación, entonces tenemos acá entonces la amplitud de la senoide, la frecuencia angular y esta última es el ángulo de fase. Este ángulo de fase se refiere a la variación que hay en el tiempo de ese corrimiento de esta onda. Es decir, si tenemos acá una onda, va a ser exactamente esta misma onda, pero con un retraso o un adelanto en el tiempo. Va a tener una variación de acuerdo a la referencia de tiempo que yo tenga acá. Entonces, esa variación nosotros la llamamos fase. Entonces, esto va a ser importante porque es lo que se utiliza, por ejemplo, para la corrección de factor de potencia, que vamos a mirar un ejemplo más adelante. Más adelante me refiero en sesiones posteriores. Entonces es de trascendental importancia que nosotros entendamos más o menos de qué se tratan estas fórmulas de acá y estos conceptos. Listo. Entonces, tenemos acá la fórmula del periodo. El periodo nosotros lo medimos en segundos, en tiempo. Y va a ser igual a 2pi sobre omega. Siempre va a funcionar así. ¿Por qué? Porque todos los generadores cumplen con estos requisitos, con estos parámetros físicos. La frecuencia angular va a ser igual a 2pi por f, donde f la medimos en ciclos por segundo o hertz. Es de acá de donde sale el término de hertz. Hertz, pues es la frecuencia. Por ejemplo, acá en Colombia, ¿de cuánto es la frecuencia de la corriente alterna? 60. 60 hertz. O 60 ciclos por segundo. Siempre hacemos la analogía, el ejemplo del bombillo que se está prendiendo y apagando 60 veces por segundo. No lo alcanzamos a ver, pero está sucediendo eso. Y la frecuencia, esta misma, es el inverso del periodo. El periodo. Entonces el periodo también hacemos referencia a todo el movimiento planetario, lo que hablamos la vez pasada, para que lo tengamos en cuenta, lo tengamos ahí en mente. Entonces todo esto es más fácil entenderlo acá con un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, donde nos piden que miremos esos parámetros. Nos dan una ecuación ya construida. Esta es la representación de una onda sinusoidal, en este caso cosenoidal, que vendría siendo lo mismo. Entonces me dice, halle la amplitud, halle la fase, halle el periodo y halle la frecuencia de esta fórmula, de esta senoide. Entonces la más fácil. ¿Cuál es la amplitud? La primera, la amplitud. Pues, ¿de dónde a dónde va el salto determina? La amplitud sería esta de acá, el primer número, 12 voltios. Volvemos acá a la sinoide. Esta es la fórmula, esta es la función. Tiene una amplitud. La amplitud es la parte de arriba y la parte de abajo. Van a tener el mismo valor. Entonces, acá el voltaje la tensión máxima que alcanza esta función es de 12 voltios. 12 voltios. Coseno va a ser la forma, pues, sinusoidal, la forma de onda. Segunda pregunta, ¿cuál es la fase?
acá en esta información, acá en esta ecuación. ¿De cuánto, 50 en el perdón? tiempo. Señor, 50 en el tiempo. 50 en el tiempo, no. no, la fase va a ser el número 10, 10 grados. 10 grados. Esa es la fase. El que su merced dijo, César, ese 50 es la frecuencia angular. Es decir, este numerito de acá. Ah, ya. Este, vea, la frecuencia angular. Sí, La frecuencia angular es de el 50. 2pi. 50. 50 es la frecuencia angular. En este caso. Listo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el periodo? Entonces, el periodo simplemente usted va y mira. Acá está fórmula. El periodo va a ser 2pi sobre 50. Entonces usted ingresa ese valor ahí en la calculadora si lo tiene a la mano. Y le va a dar, acá ya está resuelta, le va a dar 0.12 segundos. Entonces vea, 2pi sobre omega. Omega, ¿quién es? La frecuencia angular, o sea, este 50 de acá. Entonces va a ser 2pi sobre 50. Es igual a 0.12 segundos. Ese es el periodo. Es decir, si vemos acá la gráfica, esta pues no es exactamente el periodo de esa onda, lo que se va a demorar haciendo esta trayectoria va a ser 0.12 segundos, porque es un periodo, vea, acá está en función del tiempo y se divide en periodos. Como es repetitivo, entre periodo y periodo, ¿cuánto se va a demorar? Lo mismo. Entonces, entre el 0 y el primer periodo tenemos 0.12 segundos. Entre ese periodo y el segundo periodo, 0.12 segundos. Eso es lo que se demora en hacer un periodo. Volvemos al ejemplo de la Luna, alrededor de la Tierra. Se demora 28 días haciendo ese movimiento orbital. Entonces, lo mismo acá. Lo que se demora en hacer un periodo es 0.12 segundos. Segunda pregunta, tercera pregunta, ¿cuál es la frecuencia? Pues la frecuencia simplemente es que, mirando las fórmulas, mirando esta tabla, la frecuencia simplemente es el inverso del periodo. Es dividir 1 entre 0.12. Entonces, 1 entre 0.12 me va a dar 7.95, ¿qué? Hercios o hertz o ciclos por segundo. Es importante nosotros siempre como electricistas tener siempre bien claro el tema de las unidades, porque si nosotros estudiamos bien las unidades vamos a entender bien el concepto físico. No podemos confundir la potencia con la corriente, decir cosas, por ejemplo, medir la tensión y medir en amperios, cosas de esas, no, ya no son admisibles, ¿no? Tenemos que repasar bien esa parte. Lo mismo acá, la frecuencia la medimos en hercios. Esto siempre se utiliza con el Sistema Internacional de Medidas, ¿no? ¿Alguna duda de lo que hicimos acá en este ejercicio? Muy sencillo, solamente era identificar cuáles son los parámetros. Entonces, repetimos, la amplitud 12, la fase 10 grados, la frecuencia angular 50, el periodo simplemente 2pi sobre la frecuencia angular y la frecuencia simplemente el inverso de ese periodo. ¿Sí, Eliezer? Profe, ese periodo parte desde cero hasta que nuevamente vuelve a cero antes de bajar a negativo, ¿es así? Pues acá no hice la gráfica específica de esta función. La verdad no la hice, pero es esto mismo de acá. ¿Qué va a suceder? Que puede estar corrida, que no arranque desde el cero. Entonces tocaría hacer acá una tabulación y mirar cuánto vale en el tiempo cero. Okay. Entonces, ¿cómo lo haría usted? Acá en el tiempo cero, usted pone 0, 50 por 0 sería 0. Busca ya en la calculadora cuánto es coseno de 10 y lo multiplica por 12 y eso le va a dar un número que no es 0. Así es como se hace la tabulación en el tiempo.
y usted empieza a hacer allá su gráfica y le sale eso. Entonces esta ya nos dimos cuenta que no va a arrancar acá desde el 0, sino va a arrancar en otro valor. Va a arrancar por acá. Es decir, viene retrasada con respecto al tiempo. Viene adelantada, perdón. Ya vamos a mirar ese concepto de atraso y de adelantamiento de acuerdo a las cargas. Si es una carga inductiva, si es una carga capacitiva o si es una carga resistiva o es una combinación de cargas. Eso lo vamos a ver con calma, lo vamos a mirar. Pero tenemos que entender cuáles son estos parámetros. ¿Listo? ¿Alguna duda de cómo hicimos este ejercicio? ¿Alguien más? Entonces esto se los voy a subir ahí al Classroom para que lo vuelvan y lo miren con detalle, lo miren ya con la cabeza un poquito más fresca, porque ahorita pues el horario es duro, estamos cansados. Esto también hay que mirarlo, no solamente dejarlo ahí lo que hablemos hoy, sino ir a estudiarlo después. Vamos ahora a hacer el ejercicio contrario. No vamos a hallar la función, sino que nos dan la función para hallar la ecuación. Entonces acá nos dan un ejemplo típico, un ejemplo muy fácil de un osciloscopio. Esto es un osciloscopio, entonces nos dice: la gráfica muestra una pantalla de un osciloscopio que indica la variación en tensión de una corriente alterna producida por un generador simple. Entonces nos dice: encuentre la tensión máxima producida. Entonces miremos esa, que es la más fácil. ¿Cuál es la tensión máxima ahí producida en esa función? Digamos que está está en la alrededor de 50. 45. 45. Listo, por ahí escuché 40, 45. 45, sí. César. Sí, 45. estaba mirando que la tensión está abajo del 50. Sí, señor. Está abajo. Entonces, ¿cuánto vale? 49, 42, 45. Contando las líneas da 45. 45, exacto. Sí, 45. Listo, 45. Todos llegamos a esa conclusión. Simplemente, ¿qué hacíamos? Cogíamos este 50, contábamos las líneas que hay desde el 0. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 líneas. Es decir, que cada línea vale ¿cuánto? 5, porque 5. dividido 50 entre 10, ¿cierto? Me va a dar 5. Y vuelvo y cuento. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 por 5, 45. Y hacia abajo lo mismo. Verifico hacia abajo que hayan los mismos 45. Entonces tenemos que la primera parte de la ecuación es 45. Entonces ya vamos a ir armándola. Vea. Tensión máxima es igual a 45. La idea es que llegar a esto. Llegar a la función completa. ¿Qué otra información nos están dando ahí? Pase. Nos están dando otra información en el eje horizontal que corresponde a tiempo y está medido en segundos. Y me están diciendo que desde el 0 hasta esta posición hay 0.1 segundos. Entonces acá lo que tenemos que mirar es cuál es el periodo de esta función. Esa es la información que tenemos que extraer de ahí, el periodo. ¿Cuál sería el periodo de esa función? Punto 1, que es lo que gasta en subir y bajar. Listo, entonces, o sea, desde acá, desde el 0 hasta acá, su merced dice que 0.1, ¿sí? Sí. Listo, Sí, esa es la idea. Porque Pero revisémosla bien, revisémosla con calma. Volviendo a la anterior. 0.025. Sí, volviendo acá a la anterior, vea, esto es un periodo. Vea que la onda se repite. Llega acá y vuelve y se repite, vea. Llega acá y volvería y se repetiría. ¿Hasta dónde? Hasta donde esté conectado el motor o el bombillo, lo que sea. Entonces, volviendo. Arranca en 0, cumple un periodo.
Eso es lo que estamos tratando de encontrar, este periodo. No lo repetitivo, sino solo uno, donde se deja de repetir. Entonces, si yo arranco acá, arranco, bajo, subo y ya no puedo Ahí volver va. a bajar, porque ya estaría repitiendo. Es decir, que un periodo es esto. Ese es un periodo. Esto es otro periodo. Esto es otro periodo. Van 3. Y esto es otro periodo. O sea, hace 4 periodos en 0.1 segundo. Entonces, ¿cuántos se demora en hacer un solo periodo? 5. Ah, no, otra voz. 1.5. Pues sería dividir 0.1 en cuánto. En En 5, ¿no? 4. En 4. En 4, en eso andaba y En 4. el celular se quedó pegado. Eso da En 4. 2.02. Exactamente, 0.25 nos tiene que dar, exacto. Sí. Ajá. Acá pequeños detalles. Usted puede medir también el periodo, no solo desde este punto de referencia, sino usted puede poner el punto de referencia que usted quiera. Usted puede decir, no, yo lo voy a medir desde acá, desde este punto. Entonces arranca la función, que de pronto es más visual, vea, la parte positiva y la parte negativa. Y esto de acá es un periodo. Sí. Y lo mismo, si usted tiene acá la referencia, usted en el osciloscopio usted puede cuadrar esto. Acá pues no tenemos las herramientas de... más adelante sí, con el multisim vamos a tratar de cacharrarle con el osciloscopio, pero acá pues tenemos que mirar cómo es que se lee. Entonces, esto es un periodo, ya vimos que mide 0.25. Acá en la forma original de la función, en la forma general de la senoide, ¿me está pidiendo periodo? No, me está pidiendo es que, véala, otra vez, aparece otra vez, la frecuencia angular. La frecuencia. Pero ya como es el periodo, pues utilizo las fórmulas, vea. Frecuencia. ¿Cuál utilizamos ahí? A 2pi por... Utilizaríamos esta primero, ¿cierto? Frecuencia Hallaríamos la 1. frecuencia. Entonces la Frecuencia frecuencia es 1 1 sobre, tiempo. para que me ayuden ahí a hacer esos cálculos ahí en la calculadora. Entonces sería, la frecuencia sería 1 sobre 0.25. 0.025. 0.025. Equivale. ¿Cuánto nos da la 40. frecuencia? 40. Listo, 40 Hz. Listo, gracias. Ahora que tenemos esos 40 Hz, ¿qué hacemos? Pues buscamos otra fórmula para reemplazar ese valor. ¿Cuál fórmula utilizamos? Esta de acá, vea. Entonces, la velocidad angular va a ser igual a 2pi por 40, que sería ¿cuánto? 80pi. La puedo dejar así, expresada. Sería 80pi. Entonces lo tenemos acá, vea. Ya podemos armar la ecuación. Tenemos acá 80pi. O hacer esa multiplicación y nos daría 251.32. Sería lo mismo, igual de válido. ¿Qué nos falta? Hallar el ángulo de fase. ¿Cómo hallamos ese ángulo de fase? ¿Cómo verificamos que es de 90 grados? Es decir, el corrimiento que tiene en el tiempo. Bueno, esa sí está un poquito más difícil, esa sí se las voy a explicar acá. Entonces, esta onda que ustedes están viendo acá es una onda netamente seno. ¿Por qué? Porque arranca en el cero. Arranca en el cero. La onda coseno es la misma onda seno corrida hacia la izquierda. Es decir, está punteada. Esta no es neta coseno, porque tiene que estar simétrica. Acá está un poquito corrida hacia la derecha, pero vamos a imaginar que está simétrica con respecto al eje Y.
Entonces, esta onda que vemos en el osciloscopio, podríamos decir que es una onda seno o una onda coseno. 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 Es una onda coseno. Como es Porque una no onda parte, coseno, y yo no sé que parte del punto cero. Sí, señor, porque arranca ya en cero, en el punto en 0 segundos, ya tiene un valor de 45 voltios y es un valor máximo De 45. Sí. de 45 voltios. Entonces, como ya tiene un valor, va a ser una onda coseno. Y como yo acá la fórmula la armé como si fuera una onda seno, entonces tengo que ponerle ese desfase de 90 grados. Yo sé que la función seno está desfasada 90 grados con respecto a la función coseno. O la otra opción sería, en lugar de escribir seno, pues escribo coseno y no le pongo ángulo de fase. Y las dos respuestas son correctas. ¿Cómo verifico que es correcta? Porque en el tiempo cero, yo reemplazo acá, pongo 0, multiplico 251 por 0, me va a dar 0. Y si usted va y verifica en su calculadora, coseno de 0 es 1. Y 1 por 45 es 45. Que efectivamente es este punto de acá. Entonces usted hace ese ejercicio de tabulación para verificar que su respuesta esté correcta. Entonces ahí hicimos ambos ejercicios. Pasar de la función de la ecuación a la onda y viceversa. Pasar de la onda a la ecuación. ¿Esto para qué? Pues para ir interiorizando cómo es que funcionan los aparatos de medición. Como por ejemplo el osciloscopio. El osciloscopio tiene el mismo principio de funcionamiento de un analizador de redes, por ejemplo. El analizador de redes le va a mostrar gráficas como estas, le va a mostrar gráficas, por ejemplo, acá de la tensión, con la corriente, o un sistema trifásico, por ejemplo, entonces le va a mostrar 3 ondas de estas. Entonces más adelante vamos a revisar eso. Vamos de menos a más para ir entendiendo esto. ¿Alguna duda? Una pregunta, ¿en el tiempo cambia podría cambiar la onda? Sí. En el tiempo cambia la onda. No, en teoría no. La onda, si es una onda, Esa es pareja, es una onda pareja todo el tiempo. sí, sí, sí. Sí, Comienza en claro, en la 45. teoría, en la práctica sí cambia, porque hay picos de tensión por algún, usted Exacto. va y abre o cierra el circuito, hay un daño acá. De pronto que cayó un rayo y afectó la red, hay una cosa que se llama caltraciente, es debido a esos cambios abruptos. Pero son cosas anómalas que no deberían suceder, pero pues suceden, obviamente. También podría haber acá una distorsión armónica, que esto no fuera perfecto, sino que tuviera acá como un ruido. Es diferente, porque eso ya es de los armónicos, ya es por cargas eh, que son cargas no lineales. ¿Cuáles son las cargas no lineales? Por ejemplo, un computador, por ejemplo, cosas de electrónica, cosas de control, son cargas no lineales que me afectan acá la distorsión de la onda. Y las cargas lineales, como por ejemplo un capacitor o un inductor, lo que me va a generar es esto de acá, un desfase. Un desfase, vea. Lo que vemos acá, la onda roja y la onda azul. Es diferente a lo que les estoy diciendo de la distorsión armónica. Entonces hay Ah, varios casos ahí vamos analizándolos de a poco. ahí el electrónico debe conocer cuando cambia la onda, es que ahí hay un daño en alguno de los equipos electrónicos. No es ¿O no? necesariamente un daño, sino que es un efecto de la carga. Yo lo que tengo que hacer es que eso no me vaya a dañar mi instalación eléctrica. Porque yo sé que si yo voy a conectar muchas cosas de electrónicas, pues tengo que poner elementos que me corrijan eso. Lo mismo con los motores, con el tema de los bancos de condensadores. Entonces eso es lo que uno hace, por ejemplo. Usted tiene una empresa y usted contrata a una empresa de calidad de energía y le dice, necesito que me haga un estudio acá. Uno va, conecta unos días el analizador de redes, detecta el daño y le sugiere a la empresa, le dice, vea,
está teniendo tales y tales Picos. inconvenientes, corríjalos, porque pues puede tener Daños en los alguna equipos. sanción económica o puede tener algún daño en sus equipos. Como son equipos de precisión, tienen que ser corregidos. Sí, señor. Hay algunos que no son tan sensibles, hay otros que sí, dependiendo del tipo de cargas. Un escáner, por ejemplo, un escáner humano, para cuando le hacen un escáner a una persona, debe ser totalmente correcto la corriente que le está llegando. Sí, claro, esos equipos hospitalarios son muy sensibles al tema de la tensión. Entonces, obviamente, los sistemas de protección tienen que ser también muy exactos, muy específicos. Por ejemplo, ¿cuánto puede valer un equipo de esos? Muchos Y si millones. es sensible a la tensión y usted va y lo conecta directamente a la fuente, y si hay un pico de tensión, algún corte de energía, y usted simplemente lo dejó así para que entre la UPS como si fuera, no sé, una planta de luz que esté conectada al sistema de iluminación, pues obviamente eso se le va a dañar. Usted tiene que comprarle una protección específica a ese tipo de equipos. Hay otros equipos pues que no son tan sensibles. Entonces va a depender del tipo de carga. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Sí, Carlos. Profe, por lo general, aclarándole un poquito la duda al compañero, cuando se instalan estos equipos sensibles, hay unos que se hacen directamente con un transformador ya a voltaje directo o corriente directa. Hay otros, digamos, como los escáner, donde hacen escaneo del cuerpo completo. Ellos tienen en sus cuartos técnicos, digamos, donde está toda la distribución o digamos lo que llamaríamos una subestación de baja. Por lo general tienen DPS, tienen interruptores diferenciales, aparte el equipo como tal, cuando llega al tablero, puede ser, digamos, en la zona de la muestra o el examen. También tiene unos transformadores que son especiales para él y unos supresores de picos. Sí, también Exactamente. tiene rectificadores. En los hospitales también se utilizan no solamente UPS, sino también se utilizan tableros aislados con tierras aisladas para tratar de disminuir todo ese tipo de sobrevoltajes o de sobrecorrientes. Y pues las tierras también en equipos de cómputo o digamos equipos empresariales donde hay digamos muchos racks, donde hay muchos equipos de monitoreo y todo eso. También se utilizan unas mallas de puesta a tierra, pero que son mallas como electrónicas, es que ahorita se me olvida el nombre, que son especialmente para eso. También mallas de alta frecuencia, ¿sí? Que son para equipos sensibles. Y ya después cuando llegan al sistema de puesta a tierra, pues también ayudan a disminuir un poquito todos esos efectos de picos, de sobretensiones, de corrientes. También pues tenemos que tener en cuenta las transferencias, ¿no? Que las transferencias pues estén bien calibradas al momento de entrar, digamos, en una UPS o en una planta, Sí, ¿sí? eso Pues tiene que para ir evitar todo ese tipo de sincronizado. cosas. Ujú, sí, señor. Tiene que ser un movimiento sincrónico ahí. Cuando Así hablamos de es. sincrónico, volviendo acá a esto, volviendo acá a esta imagen, entonces si está funcionando normalmente acá y tuvo que haber una transferencia, entonces no puede entrar acá la onda, ¿no? Porque habría una diferencia de potencial y se genera pues ahí un inconveniente. Esto tiene que estar sincronizado. Sincronizado es que estén en fase. A eso se refiere con este elemento de acá. ¿Para qué? Para que no hayan ese tipo de inconvenientes ahí, que haya algún daño en esos equipos sensibles. Listo, Carlos, gracias eh, por la información. De nada.
¿Alguien tiene alguna otra duda acerca de esto? De pronto del ejercicio, de la parte conceptual, de las fórmulas. Eso hay que revisarlas y para poderlas entender siempre, porque si uno no maneja eso, tiene que volver a buscarlas. Sí, señor. Sí. Eso iba a decir, toca echarle la repasadita porque sí se entiende, se saca la cuenta y todo, pero en 3 días le dejan a uno el ejercicio y queda uno otra vez a su... Sí, señor. Pero lo importante es tener en cuenta los conceptos que hemos hablado, no tanto la parte matemática, sino entender que hay un desfase, entender que hay un valor máximo, entender el concepto del periodo, de la frecuencia. Si ya nosotros entendemos eso, podemos entender algo un poquito más ya aterrizado a la realidad. Por ejemplo, lo que nos compartió acá Carlos Arturo, perdón. Él tiene pues ya bastante experiencia en la parte laboral. Ya podemos entender las palabras que él nos está diciendo, porque si nos empieza a contar eso así desde cero, creo que no vamos a entender mucho. Entonces, por eso la invitación es que nosotros revisemos esto para que ustedes puedan ir a mirar no solamente los reglamentos, no solamente los datasheets de los equipos, sino entender todo este contexto. Entonces, gracias por la participación de hoy, por la asistencia. Nos veríamos el día de mañana. Nos vemos mañana. Entonces espero que vayan bien con la parte de la tarea. Dejamos espacio hasta el jueves, si tienen alguna duda, para que la sigan compartiendo ahí en el chat. Yo he tratado de no intervenir tanto ahí para pues no darles la respuesta de una vez, sino que ustedes saquen ahí hagan sus propias discusiones. Esa tarea le está craneando la cabeza mucho. Sí, claro, la idea es que ustedes jueguen allá con el Tinkercad, que no se queden solamente con el ejercicio que hicimos, sino que cambien los valores, que verifiquen los valores, que cambien el color, que muevan para un lado, para el otro, de eso se trata. Yo no Para eso es ese software. Profe, le No he comento podido manejar que ese asunto. yo lo estaba haciendo y bueno, yo ahí escribí, ¿no? Que era mucho tiempo y no pasaba. Entonces luego le cambié el valor y fue que más bien me ayudó a hacer cálculo real, ¿no? Tenía que llevarlo a la misma unidad para poder tener el valor claro. Sí, Entonces, ahí claro, sí porque ya, él viene con unos prefijos. Entonces, cuando exacto. usted le pone el valor de la resistencia, él por defecto viene en kilo. Entonces, usted tiene que cambiarlo. O a mega o a lo que necesite, mejor dicho. No, y me refiero de que cuando se hizo el ejercicio allí, digamos que el cálculo se hizo directo, ¿no? No pasamos las unidades de medida a la misma unidad, ¿sí? Entonces ahí era donde me estaba costando. Sí, señor. Pero luego que se llevó la misma unidad, sí el valor sale de una. Y ya en la prueba que se hace, en la aplicación que usted nos comentó, pues sí también da igual. Sí, claro, es que esa es la idea. Y confrontar la parte teórica con la parte simulada, faltaría ir a comprobar la parte física, que tuviéramos la oportunidad de un laboratorio. Lastimosamente, pues no lo tenemos, pero este Tinkercad se asemeja mucho. Él tiene en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, lo que hablamos la vez pasada de la pila del multímetro que carga el condensador. Él tiene en cuenta eso. Él tiene en cuenta, por ejemplo, el aislamiento del cable. A diferencia de otros simuladores, ese cable que ustedes van poniendo ahí, él tiene un aislamiento. El tema de los colores del cable. Entonces es un software que ya para alguien que tenga nociones de electricidad lo puede ir cacharreando de una manera autónoma. Entonces ahí queda el chat. Voy a tratar de no intervenir tanto para que ustedes puedan hacer la tarea. Lo que hicimos, pues la idea no es sacar, calificar, decir, bueno, saco tanto ni nada, sino la idea es aprender. Profe, una pregunta, ¿ese simulador tiene también para trabajar ya trifásico lo que es meterle motores, contactores, todo eso No, para ahí ya manos se queda circuitos? corto porque este es más para la parte de automatización, no tanto automatización, sino del tema de la programación y de la robótica, pero pues a pequeña escala, porque ahí tiene, por ejemplo, tarjetas de microbit,
tarjetas de Arduino, cosas de esas. Tiene también cosas de programación. Ahí usted puede hacer, manejar en Python. Si usted quiere cambiar el lenguaje de programación, irse de pronto a C++ o a C, es más enfocado a eso. Lo que usted habla de motores y eso ya tocaría con el multisim, pero el multisim que habíamos trabajado la vez pasada es una versión muy básica, entonces ya tocaría con la versión de escritorio. Entonces, si la pueden conseguir, pues sería bueno. Obviamente, pues no vamos a decir acá que todos descarguen el multisim o lo compren la licencia, porque pues no, tampoco. O el MATLAB, que también esto se trabaja mucho en MATLAB, el tema de los motores. Entonces, vamos pues, a limitarnos a eso, pero igual estos conceptos básicos a ustedes les van a servir para que puedan de una manera autónoma ir a revisar ese tipo de software. Listo, entonces voy a llamar lista acá rápidamente para no demorarlos más. Y nos vemos el día de mañana. Eliezer Álvarez. Aquí estoy, profe. Listo, gracias. Raúl Alzate. Presente, profe. Listo, gracias, Raúl. Mario Enrique Ángel. Julián Arbey Cañón. Presente, profe. Listo, gracias. David Castillo Blanco. Jonathan Charris. Ediver Chavarría. Presente. Gracias. Presente. Jonathan David Daza. Presente, profe, presente. Listo, gracias. César Augusto Devia. Presente. Gracias. Carlos Arturo Fino. Presente. Oye, Gracias, Jonathan. Carlos. ¿Jonathan No voy qué? para. ¿Jonathan qué? Jonathan Daza, profe, Jonathan Daza. Sí, ya le había puesto. José Jairo. Presente acá, profe. José Jairo, su merced tiene ahí 2 fallas, ¿no? No, profe, la semana pasada yo estuve presente, la que fallé fue la primera. Lo que pasa es que no le pude contestar porque estaba en la clínica con mi mamá, entonces no pude contestarle. Listo, no hay problema. Reinaldo Lozano. Luis Ángel Martínez. Carlos Andrés Martínez. Normal Alejandro Martínez. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Su merced es Andrés? ¿Carlos Andrés? ¿Quién? ¿O Norman Alejandro? Norman Alejandro Martínez, profe. Ah, listo. Sí. Listo, Norman, gracias. No, señor. Mónica Yasmín. Presente. Gracias, Mónica. Aldemar Molina. William Noscue. Presente, profe. Gracias. John Jairo Orellano. Presente, profe. Listo, gracias. Irania Yasmín. Marcela Alexandra. Presente, profe. Listo, Irania, gracias. Presente, profe. Presente, profe. Marcela Tilagüí. Listo, gracias, Marcela. Dilia Valdelamar. Presente, profe. Gracias. Luis Alberto Vázquez. Presente, profe. Y Angélica Zamudio. Buenas noches, profe. Presente. Hola, Angélica, buenas noches. Listo. ¿Faltó alguien por llamar? Creo que no. Listo, entonces nuevamente gracias por la participación y nos vemos mañana a la misma hora.
Que De acuerdo, descansen. profe. Buenas noches. Listo, buenas gracias, noches, feliz que noche. descansen. Hasta mañana, profe, que tengan Hasta una mañana, que excelente descansen. noche. Gracias, muy amable. Bendiciones, También, compañero. Chao, que descansen.